Nochebuena, Santiago llevó a su hijo a celebrar con su primer amor. Los tres cenaron juntos e incluso publicaron una foto con fuegos artificiales. Amigos no dejaban de dar likes y comentar. Alguien preguntó: «Qué raro, no he visto ninguna reacción de Maite». Santiago no le dio importancia. En un rato me llamará. Pero pasada la medianoche, Santiago aún no recibió mi llamada. No sabía que, para entonces, yo ya estaba en un tren que me llevaba lejos. A partir de entonces, nadie más lo presionaría para que volviera a casa. Capítulo 1. El día que me fui fue precisamente Nochebuena. Santiago bajó del dormitorio en el segundo piso sin notar que estaba empacando mis maletas. Mientras salía, me dijo: «Voy a la casa vieja a buscar a Joe. Esta noche lo llevaré a casa de Sarai para Navidad. No nos esperes para cenar». El mismo tono de siempre, como dando una orden. Hace 2 años, me habría enfurecido. Pero este año, quizás porque ya me iba. Me sentí extrañamente en paz. Está bien. Ni siquiera levanté la vista, no añadí ni una palabra más. Santiago se detuvo un instante, una chispa de sorpresa en sus ojos. Pero no preguntó, tenía prisa por salir, solo asintió. El portazo no fue fuerte. Pero aún así interrumpí mis movimientos por un momento. Una semana antes, vi la publicación de Sarai en redes. Había comprado muchos adornos navideños. Se tomó una selfie frente a un ventanal lleno de papel picado. Otro año nuevo lleno de esperanza. Muchos le dieron like, la mayoría amigos de Santiago. Alguien comentó: «¿Este año otra vez Santiago te acompaña en Navidad? Santiago es tan bueno contigo». Sarai no respondió directamente, solo puso un emoji tierno. Luego Santiago también le dio like. Su interacción no me sorprendió. Después de todo, no era la primera vez que Santiago pasaba Navidad con Sarai. Para ser exactos, era el 3er año. Pero no había remedio, Sarai era el amor platónico de Santiago. Aunque Santiago y yo habíamos pasado del campus al matrimonio. Como en todos los clichés. Cuando Sarai regresó, Santiago empezó a conformarse con todo lo demás. Antes me habría peleado con él. Habría preguntado indirectamente si otra vez la acompañaría en Navidad. Pero este año, no pregunté nada. En silencio compré un boleto de tren a mi ciudad natal. Y dejé sobre la mesa los papeles del divorcio. Pensé que Santiago y yo habíamos llegado al final. El tren salía a las 7 de la tarde. Mientras dudaba si llevarme una foto familiar. Recibí una llamada inesperada de Joe. Joel es nuestro hijo, tiene 5 años. Quizás por haber crecido en la casa vieja. Tanto él como su padre compartían esa misma frialdad y seriedad. Al contestar la videollamada, vi unos ojos infantiles que eran el vivo retrato de Santiago. El fondo era el interior del auto, ya familiar. Al parecer, Santiago ya lo había recogido. Joe frunció el ceño mirándome a través de la pantalla. «Mamá, ¿otra vez estás enojada?» «¿Enojada?» Lo miré desconcertada. Antes de que pudiera responder, Joel continuó: «¿Es porque vamos a pasar Navidad con la tía Sarai?» «Ya te lo he dicho muchas veces, la tía Sarai está sola en Navidad. No eres como tú, que tienes compañía los 365 días del año». Joel seguía parloteando. En realidad, ya había dicho algo similar hace 2 años. La primera vez que supe que Santiago lo llevaría a pasar Navidad con Sarai. Me peleé ferozmente con él. Joe se puso del lado de su padre. Ambos me miraron con reproche y descontento. La tía Sarai regresó al país sin nadie, solo quiere algo de compañía en Navidad. ¿No podemos acompañarla? En ese momento, yo me defendí. ¿Acaso yo no me quedaría sola si ellos se iban con Sarai? Joel ya vivía en la casa vieja, apenas lo veía. En Navidad, más que nunca, quería que estuviéramos juntos. Pero para ellos, yo era una mujer irracional y melodramática. Joel me miró con reproche, como un pequeño adulto. Antes, su mirada y sus palabras me habrían destrozado el corazón. Pero ahora,
Ese dolor era como la picadura de un mosquito. Ya no me importaba. Joel, no estoy enojada. Si quieres, puedes pasar todas las Navidades con la tía Sarai. Lo decía en serio. Joel se quedó callado un momento, luego apretó los labios. Siempre dices lo mismo, pero al final siempre llamas para que regresemos a casa. Abrí la boca para responder. Pero Joel ya le pasó el teléfono a Santiago. La imagen se movió y se enfocó en Santiago. A la tenue luz del auto, su rostro afilado irradiaba frialdad. Con solo una mirada, el ambiente se volvió gélido. Se me quitaron las ganas de hablar. Santiago conducía, su voz era fría. ¿Algo más?, preguntó. El mismo tono de siempre. Antes, habría tenido 1000 cosas que decirle. Pero ahora. Negué con la cabeza, nada. Santiago pareció sorprenderse. Quiso mirarme, pero el semáforo cambió a verde. Apenas arrancó el auto, yo ya había colgado. Capítulo 2. Al final, no me llevé a aquella foto familiar. Terminé de empacar todas mis pertenencias y dejé las llaves en la entrada. 6 años viviendo en esta ciudad. Y al final, todo lo mío solo llenó una maleta. El frío invernal empañó las ventanas del auto con una fina capa de vapor. El conductor, mientras esperaba en el tráfico, aprovechó para entablar conversación. Me preguntó si iba a casa por Navidad. Sí. ¿Por qué compraste el boleto tan tarde? Bromeó diciendo que, si mi casa quedaba lejos, no sabía si llegaría a tiempo para la cena. Le respondí, a medias entre verdad y mentira, que no había conseguido uno más temprano. Pero no era cierto. En realidad, había planeado que este año Santiago y yo llevaríamos a Joe en auto a visitar a mi familia. Desde que me casé con Santiago, no había vuelto a casa en 6 años. Al principio, Joe era muy pequeño para viajar tanto. Cuando cumplió 3 años, Santiago se lo llevó 2 años seguidos para pasar las fiestas con Sarai. Pensé que este año Santiago lo recordaría. Pero el post de Sarai me recordó la realidad. Una vez más, se le había olvidado. Así que, sin esperar más, compré mi propio boleto. Aunque tarde, solo conseguí uno para hoy. El conductor me dejó en la estación. Eran exactamente las 6:30. Con mi maleta, pasé el control y abordé el tren. Las luces de la ciudad ya brillaban. A lo lejos, junto al río, se veían fuegos artificiales. Eran hermosos. Era la primera vez que experimentaba el ambiente navideño de la ciudad desde esta perspectiva. Novedoso, pero también liberador. Recordé los primeros 2 años de mi matrimonio con Santiago. Fueron felices. Éramos recién casados, y con el nacimiento de Joe, la casa estaba llena de alegría. Todos sonreían, y las críticas hacia mí eran menos frecuentes. Pero, ¿cuándo empezó a cambiar? Probablemente cuando los padres de Santiago insistieron en que Joel se quedara en su casa. Desde entonces, tenía que pedir permiso con anticipación para verlo. La casa que una vez decoré con tanto cuidado terminó siendo solo para Santiago y para mí. Pasamos de ser una pareja inseparable a 2 extraños compartiendo cama. Mis esperanzas se fueron desvaneciendo. Lo único que anhelaba, aparte de ver a Joe, era pasar más tiempo con él en Navidad. Pero Joe, aunque educado y cariñoso, siempre mantuvo cierta distancia conmigo. Creí que era por lo poco que nos veíamos. Hasta que lo vi interactuar con Sarai. Ahí entendí que el afecto no nace solo de la sangre. Vi el post de Santiago en Nochebuena. Como siempre. Una cena elegante, fuegos artificiales y una foto de él, Joe y Sarai. Sarai lucía dulce, Joe adorable. Hasta el serio Santiago parecía relajado. Con una leve sonrisa. Recordé la foto familiar que dejé atrás. La más reciente era del cumpleaños de Joe, hace 1 año. Pero en esa foto, solo yo sonreía. Santiago y Joe decían que no les gustaba sonreír. En ese momento, no lo cuestioné. Después de todo, Joe era como su padre. Y Santiago, en efecto, casi nunca sonreía. Ahora,
al ver esta foto. Solo me quedaba un dejo de nostalgia. Pensé en darle me gusta al post de Santiago. Pero luego leí los comentarios. En solo media hora, ya había varios. Algunos confundían a los tres como una familia y les deseaban felicidad. Otros eran amigos de Santiago. Unos cuantos me dejaron helada. ¿Otra Navidad con Sarai? ¿Maite no dijo nada? Qué raro, ya pasó media hora y Maite no ha reaccionado. Antes ya habría llamado 1000 veces. Santiago respondió a uno. Pronto llamará. Me quedé paralizada, recordando la llamada de Joe esa tarde. Dijo que siempre los llamaba para que volvieran a casa. Es cierto. Antes, ya habría insistido para que Santiago y Joel regresaran. Pero este año no llamé. Y nunca más lo haré. Capítulo 3. Al ver el comentario de Santiago, retiré mi intención de darle me gusta. No quería que pensaran que estaba insinuando algo de nuevo. Apagué el teléfono. Mientras el tren se balanceaba, recordé el pasado con Santiago y calculé cuánto faltaba para llegar a casa. Solo cuando nos alejamos, surgen más emociones. Recordé a Santiago, desde que se transfirió en segundo año de preparatoria hasta que fuimos a la misma universidad. Lo admiré en secreto durante toda la preparatoria y la universidad. Él siempre fue destacado, familia, calificaciones, apariencia, todo sobresalía. Yo, en cambio, me esforcé muchísimo solo para entrar a su universidad. Lo vi estar y romper con Sarai de manera intensa. Nunca soñé que Santiago pudiera verme. Pero el destino es caprichoso. Un día, de repente abrió una ventana para quien lo admiraba en secreto. Aún recuerdo el día en que Santiago descubrió mis sentimientos. Fue medio año después de que Sarai se fuera al extranjero. Santiago participó en una competencia donde nadie creía en él. Solo yo estaba segura de que tendría éxito. Al final, Santiago ganó el primer premio. Entre los vítores que se disipaban, de repente se acercó a mí. ¿Maite? Sí. Escuché que fuiste la primera en apostar por mí. Recién ganador, su orgullo brillaba en los ojos. Era deslumbrante. No me atreví a mirarlo. Solo creí en ti, dije en voz baja. Santiago sonrió. Te he visto varias veces. En estos eventos, siempre estás. Me sorprendí. En verdad, lo había visto en muchas ocasiones similares. Pero nunca me atrevía a acercarme. Siempre me escondía entre la multitud. Como una espectadora más. Creí que lo había ocultado bien. Pero no. Lo miré, conteniendo la respiración, sin atreverme a hablar. Santiago tampoco dijo nada, solo me observó con una sonrisa. Una sonrisa que desordenó los latidos de mi corazón. Cuando Santiago y yo empezamos a salir, muchos se sorprendieron. Al escuchar mi nombre, la reacción habitual era, ¿quién? No era como Sarai, talentosa en arte, famosa desde el primer año por una pieza de piano. Su relación con Santiago fue elogiada como la pareja perfecta. Lástima que no estaban destinados. Sarai se fue al extranjero por su carrera, y Santiago cayó en depresión, incluso hospitalizado. Todos pensaron que no se recuperaría. Pero medio año después, empezó a salir conmigo, alguien desconocido, y hasta nos casamos. Decían que Santiago estaba poseído, ¿cómo podía fijarse en mí? Estos comentarios no cesaron ni después de que yo naciera. Ahora que Sarai ha regresado, imagino sus suspiros, como si yo fuera un obstáculo en su historia de amor, y ahora debía retirarme. A la 1 pasada la medianoche, el sonido de los fuegos artificiales me despertó. Año nuevo había llegado. En el vagón, algunos caminaban, otros llamaban a casa en voz baja. Mi teléfono vibró bajo la almohada. Era Santiago. La verdad, me sorprendió. En años anteriores, a esta hora estaría con Joe y Sarai, disfrutando los fuegos artificiales. ¿Por qué pensar en mí? ¿Habría pasado algo con Joe? Contesté. Hola. Solo escuché su respiración. Pensé que era la señal, pero antes de hablar, Santiago preguntó suave y grave. ¿Estás dormida?
Sentí que quería decir algo, pero me sorprendió que no fuera directo. No. ¿Pasa algo?, dije en voz baja para no molestar. Santiago guardó silencio un momento. Ya es medianoche. ¿Por qué no me llamaste? Yo. ¿Por qué habría de llamarlo? La confusión duró un instante. Entendí, debía ser por mi publicación. Antes, a Santiago le molestaba que lo llamara para volver a casa. Hasta yo decía que mi llamada arruinaba la Navidad. Este año no llamé, y él preguntó. Como preguntó, respondí con la verdad. No quise arruinarles el momento. Por eso no llamé. Era cierto, pero Santiago calló aún más. Ahora que ya no lo amo, no quiero perder tiempo con él. ¿Algo más? Si no, cuelgo. Sí. ¿Qué? Joel quiere desearte un feliz año nuevo. ¿Yo? Qué curioso. Antes, yo estaba tan entretenido que solo me lo decía al día siguiente. Este año, justo a la medianoche. En el pasado, me habría conmovido. Pero ahora, ni un latido de más. Gracias. Igualmente. Parecía que la señal fallaba. Iba a colgar cuando Santiago dijo. Maite, cuando volvamos de las visitas de Año Nuevo, ¿quieres que vayamos al parque de atracciones con Joel? ¿El parque? Recordé que lo había sugerido hace mucho, no por diversión, sino para acercarme a Joe. Pero Santiago nunca tenía tiempo, y Joel decía que era infantil. Hasta que vi la publicación de Sarai, ya habían ido, solo que no conmigo. No es necesario, dije. Ya no hay sentimientos que cultivar. ¿Qué dijiste?, preguntó Santiago, el tren pasaba por un túnel. Iba a repetir cuando escuché una voz suave. Santiago, ven. Joe quiere que lancemos fuegos artificiales juntos. Era Sarai. Estos 2 años, su voz me era demasiado familiar. ¿Estás en una llamada? ¿Es Maite? ¿Otra vez los llama para volver? Bueno, es tarde. Mejor regresen, o Maite se preocupará. Pero... Joel quería comer mis huevos revueltos mañana. Santiago cubrió el auricular, la voz de Sarai se desvaneció. No quise escuchar más. Colgué. No había nada que discutir. Mañana, al volver, notaría mi ausencia y entendería. De hecho, siento curiosidad. Si sabe que me fui, ¿le importará? ¿O pensará que ya era hora? Capítulo 4. La aparición de Sarai interrumpió la llamada entre Santiago y Maite. En ese momento, una punzada de desagrado surgió en el corazón de Santiago hacia Sarai. Toda la noche había estado esperando la llamada de Maite. En años anteriores, si él y yo no regresaban a casa, Maite solía hacer innumerables llamadas y videollamadas, insistiendo en que terminaran su cena con Sarai y volvieran pronto. Pero este año, incluso después de la medianoche, Maite no había enviado ni una sola llamada o mensaje. Esto no era normal. Una sensación extraña comenzó a invadir a Santiago, y con el paso del tiempo, esa inquietud se volvió más intensa, incluso mezclada con un ligero desasosiego. Finalmente, usando la excusa de darle los buenos deseos de Año Nuevo justo después de la medianoche, logró llamar a Maite. Sin embargo, apenas habían intercambiado unas palabras cuando Sarai los interrumpió. Aunque no lo mostró en su rostro, el descontento en su interior era palpable. Sarai mencionó que yo quería comer el flan de huevo que ella preparaba, insinuando que podían quedarse a pasar la noche. En realidad, Santiago no quería quedarse. Deseaba regresar pronto para ver a Maite. En años anteriores, ella siempre los esperaba en casa, sin importar lo tarde que fuera, solo para desearles un feliz año nuevo y entregarles los regalos que con tanto cuidado había preparado. ¿Qué regalo habría preparado este año? Al pensar en eso, el corazón de Santiago se llenó de expectativa y se suavizó un poco, deseando llevar a Joel de vuelta a casa de inmediato. Pero Joe, lleno de energía y completamente absorto en la diversión, se aferraba a Sarai y se negaba a irse. No quiero volver. Quiero quedarme a dormir con la tía Sarai. Sarai, mientras lo contenía, intentó convencer a Santiago, déjalo quedarse una noche, Santiago. No faltan habitaciones. Pero...
¿Temes que Maite malinterprete las cosas? No hay problema, luego iré contigo a explicárselo, dijo Sarai, alzando la mirada con dulzura hacia él. Además, conducir tan tarde no es seguro. Exacto. Solo hay que avisarle a mamá, añadió Joe. Santiago miró a su hijo, fruto de su relación con Maite, y finalmente cedió un poco. Tienes que enviarle un mensaje a mamá. Mañana por la mañana, después del desayuno, volvemos a casa. Vale. Joe respondió con entusiasmo. Tomó su teléfono y envió obedientemente un mensaje de voz a Maite, pero no recibió respuesta. La inquietud en el corazón de Santiago aumentó, aunque aún no sospechaba nada, pensando simplemente que Maite estaba enfadada y se había dormido. Bueno, mañana volveremos temprano y le llevaré un regalo de Año Nuevo, pensó. Ella siempre había sido comprensiva, incluso si estaba molesta, no sería difícil calmarla. Pero al día siguiente, antes de que pudiera regresar a casa, recibió una llamada de la residencia familiar. Los mayores le pidieron que llevara a Joe para darles los buenos deseos del Año Nuevo. De acuerdo, primero iré a buscar a Maite. ¿Para qué? No es a ella a quien quiero ver. La voz de su madre dejaba clara su irritación. Santiago sabía que a su madre no le agradaba Maite, principalmente por su humilde origen. Pero quien compartía la vida con Maite era él, y la amaba sin importarle esas cosas. Mamá, Maite es tu nuera y la madre de Joe. ¿No sería raro no invitarla en Navidad? No pudo evitar discutir. Su madre resopló, si realmente se considerara parte de esta familia, no se negaría a venir. No la obligó. Era cierto. Maite sabía que su suegra no la quería, y tras la discusión por la crianza de Joe en la residencia familiar, sus visitas eran escasas. Incluso cuando iba, era solo para ver a su hijo, lo que resultaba incómodo para ambos. Santiago se sintió abrumado. Primero le preguntaré a Maite. Si ella no quería ir, no la obligaría. Llamó, pero nadie contestó. Su madre insistía, diciendo que todos los familiares ya habían llegado, así que solo le dejó un mensaje a Maite. En la residencia familiar, había muchos parientes visitando por el Año Nuevo. Santiago, como cabeza de la familia en esta generación, no podía evitar atender a todos. Además, Joe era encantador, así que terminaron quedándose 4 días. Durante ese tiempo, Maite no respondió a ningún mensaje. La inquietud en el corazón de Santiago finalmente se convirtió en una fuerte angustia. El 4.º día, después de despedir a todos los parientes, ignoró las súplicas de su madre y se apresuró a regresar a casa con Joe. Al abrir la puerta, la oscuridad y el silencio los recibieron. Maite. Santiago habló con cautela desde el recibidor. Algo no estaba bien. Normalmente, sin importar la hora, Maite dejaba una luz encendida. Pero ahora la casa estaba completamente a oscuras, sin ningún sonido. ¿Mamá? Joe corrió hacia el dormitorio principal, pero no encontró a nadie. Desde las escaleras, miró confundido a su padre. Papá, mamá no está. ¿Dónde se fue? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Santiago. Miró mecánicamente alrededor de la casa. Todo estaba demasiado silencioso, como si sus habitantes hubieran partido hace mucho tiempo. Un frío helado surgió de los rincones vacíos, envolviéndolo por completo. Capítulo 5. Fue por la noche cuando vi las llamadas perdidas de Santiago. 21 en total, marcadas con urgencia. Devolví la llamada y contestaron al instante. Hola. Maite, ¿dónde estás? Su voz sonaba ronca y agotada, con un tono casi cauteloso. ¿Has vuelto a casa?, pregunté. Sí. Parecía que había llegado a casa, no me encontró y descubrió los papeles del divorcio. Estoy en casa de mi madre. ¿Cuándo vuelves? Me quedé en silencio, confundida. Él debería haber entendido mi mensaje. No voy a volver, fui directa. Santiago, firma los papeles del divorcio. Terminemos esto en buenos términos. ¿En buenos términos? Maite, su voz se agitó. ¿No estábamos bien? Así que, para él, esto era estar bien. Suspiré, pero él pareció confirmar algo con mi reacción.
¿Es porque llevé a Joe a pasar la Navidad con Sarai? ¿Por qué? Nunca antes te había preguntado tantos por qué. Pareció encontrar una respuesta en mi resignación. Maite, Sarai y yo no somos lo que piensas, nosotros. Santiago, lo interrumpí con frialdad. No me importa lo que haya entre ustedes. Solo sé que quiero divorciarme. Al otro lado del teléfono, su respiración se cortó y el silencio se hizo absoluto. Le dije que no me contactara hasta que firmara. El sueño se había esfumado después de la llamada. Me levanté a buscar agua en la cocina y vi a mi madre aún ocupada. Mamá, ¿qué haces despierta a esta hora? Te preparé algo de comer, respondió mientras colocaba un tazón de fideos con huevo frente a mí. Pruébalo, hace años que no lo comes. A ver si sabe igual. Su figura se bañaba en la luz suave de la cocina, con algunos mechones blancos asomando entre su cabello. Un nudo se formó en mi garganta cuando me casé con Santiago. Ella se opuso, no solo por la diferencia de clases, sino por miedo a que sufriera lejos de casa. Los primeros 2 años de matrimonio, intenté imitar su receta, pero nunca logré ese toque especial. Escondí la humedad en mis ojos tras el vapor del tazón. No importaba, ya no la dejaría. El consuelo de mi madre duró hasta el día siguiente. Dormí hasta las 9. Ella ya había abierto la tienda. El pueblo estaba lleno de turistas, y su negocio bullía de gente. El sol brillaba, bañando las calles a las 10 de la mañana. Apenas llamé mamá, desde la entrada, 2 figuras dentro de la tienda se giraron. Mamá, Joe fue el primero en abalanzarse sobre mí. Me quedé paralizada cuando me abrazó. Me miró con ojos brillantes. Mamá, te extrañé mucho. Santiago estaba a un lado, sonriendo con calma. Maite. Un escalofrío me recorrió, entre la sorpresa y la irritación. ¿Qué hacen aquí? Ignoró mi frialdad y tomó mi mano. Lo siento, Maite. Estos días hubo muchos invitados en casa. Llegamos tarde. En ese momento, mi madre salió con una bandeja de frutas. Claramente ya los había visto, y no sabía cómo Santiago la había convencido. Ahora sonreía cálidamente. Santiago, Joel, siéntense. Gracias, mamá. Gracias, abuela. Joel, que antes era distante, ahora endulzaba el ambiente, haciendo que las arrugas alrededor de los ojos de mi madre se suavizaran. Ella lo abrazó y le metió un sobre rojo en el bolsillo. Cariño, feliz año nuevo. Que seas sano y feliz. A mi madre le encantaba Joe. Aunque era su primer encuentro, su alegría era evidente. Era la primera vez que la veía tan contenta desde mi regreso. Sabía por qué Santiago había venido después de colgar anoche. Condujo toda la noche, pensando que solo estaba enfadada y había vuelto a casa de mi madre. Pero no sentía alegría, solo irritación. Santiago, intenté repetir lo de anoche con paciencia. Pero me interrumpió. Maite, conduje 5 horas. Estoy agotado. Frunció el ceño, mostrando cansancio. Mi madre, al oírlo, me instó a llevarlos a casa a descansar. No era tonta, reconocía su estrategia de mostrarse vulnerable. Pero, viendo a mi madre tan feliz, no quise arruinar el momento. De camino a casa, Joel tomaba la mano de Santiago, quien varias veces pareció querer decir algo. Una vez allí, busqué una excusa para alejar a Joel y quedarme a solas con Santiago. Antes, solo mirarlo en silencio me llenaba de felicidad. Ahora solo sentía rechazo. El amor y el odio cambian tan fácilmente. Santiago, ¿qué quieres en realidad? Me masajeé las sienes. Nada, solo traer a Joe a ver a tu madre, me sostuvo la mirada. Siempre decías que Joe nunca había conocido a su abuela. Sonreí con ironía. Lo había dicho incontables veces, y antes lo ignoraba. Ahora se mostraba proactivo. Santiago apretó los labios. Maite, no me mires así. Lo digo en serio. ¿A quién le importaba su sinceridad? La llegada de Santiago y Joel alteró la tranquilidad del pueblo. Pero mi madre estaba encantada, volcando en Joe todo el amor que me tenía, encontrando lo perfecto en todo. Santiago también se esforzó por ser el yerno ideal, hasta que mi madre empezó a tratarlo con más dulzura. Llevaban 2 días allí. Con la Navidad terminando, mi madre me preguntó en privado, Maite,
¿Cuándo se van? Les preparé muchas cosas. Santiago estaba cerca y me miró al oírla. En unos días. Quiero pasar más tiempo contigo, evité comprometerme. Sus ojos brillaron de alegría. Esa noche, planeaba hablar claro con él, pero antes escuché su conversación con Joe. Papá, cuando nos vamos, Joe frunció el ceño y tiró un juguete a un regalo de mi madre que al principio agradeció, pero ahora encontraba aburrido. Extraño a la abuela y a Sarai. Quiero ir al parque con ella. Santiago frunció levemente el ceño y lo calmó. Volveremos cuando mamá se calme. Pórtate bien estos días, ¿vale? Joel asintió con fastidio. Al escucharlos, no pude evitar reírme con amargura. Capítulo 6. Aprovechando el buen clima, mi madre me pidió que llevara a Santiago y a su hijo a dar una vuelta por el pueblo. Cuando Maite era pequeña, le encantaba correr por el pueblo. Para llamarla a comer, había que ir hasta el puente, les contó mi madre riendo, hablando de mis travesuras infantiles. Santiago escuchaba con atención, ocasionalmente volviendo la cabeza para mirarme con una sonrisa en los labios. Yo corría por los adoquines hasta sudar, girándose de vez en cuando para asegurarse de que lo siguiéramos. Pasadas las fiestas, el pueblo había perdido su bullicio. Los adoquines solo albergaban a unos pocos transeúntes, y hasta el aire parecía impregnado de tranquilidad. Nunca me habías contado estas cosas, dijo Santiago de pronto, su mirada recorriendo las paredes de ladrillo desconchadas. Lo miré, se lo había contado, pero él siempre estaba ocupado contestando llamadas o mensajes, así que al final dejé de hacerlo. De repente, habló de nuevo, vengamos a pasar unos días aquí todos los años, ¿qué te parece? Antes de que pudiera responder, Joe gritó desde adelante, tía Sarai. Sarai estaba al final del callejón, con los brazos abiertos para recibir al niño que corría hacia ella. Santiago frunció el ceño al instante, mirándome de reojo. Me quedé quieta, cruzando los brazos, mientras él se acercaba a los dos. Joe, baja de ahí. Estoy de visita y me enteré de que estaban aquí. Qué casualidad, dijo Sarai con una sonrisa ligera, su mirada deslizándose hacia mí con un dejo de intención. Señorita Maite, no tuve tiempo de desearte feliz Navidad en nuestra última llamada. Mencionó deliberadamente aquella llamada de Nochebuena, pasando los dedos suavemente por la cabeza de Joel. Escuché que por mi culpa hubo un malentendido y que te quedaste sola en casa. Lo siento mucho. Joe me miró con ojos expectantes. Mamá ya no está enojada, ¿verdad? La tía Sarai es muy buena. El niño agarraba con fuerza la manga de Sarai, mostrando una dependencia que nunca antes le había visto. Es cierto, personas que se preocupan tanto por el marido y el hijo ajeno son difíciles de encontrar, dije, riendo mientras su sonrisa se congelaba. Sarai nos acompañó durante todo el paseo. Con familiaridad, rodeó a Joel con un brazo y, cerca del puente antiguo, llamó a Santiago, tómanos una foto a Joel y a mí. Cuando el obturador sonó, propuso, ahora una foto los tres. Señorita Maite, ¿no te importaría tomárnosla? Santiago abrió la boca para hablar, pero ya había tomado el teléfono, claro. En la pantalla, Sarai enlazaba naturalmente su brazo con el de Santiago, mientras yo sonreía radiante. Ahora una foto familiar, dijo Santiago de repente, girándose hacia mí. Todos juntos. No, estoy cansada, respondí, devolviéndole el teléfono y dirigiéndome hacia el callejón. El viento nocturno arrastraba el suave repique de las campanas de cobre en los aleros. Escuché los pasos de Santiago detrás de mí. No fui yo quien invitó a Sarai, dijo frente a la puerta, su nuez de Adán moviéndose levemente. Ella. Fui yo, lo interrumpí, viendo cómo sus pupilas se contraían. Quería que vieras cómo han sido para mí estas Navidades, animadas, que pasé sola. Su rostro palideció al instante, como si alguien le hubiera arrancado la columna vertebral, y se deslizó lentamente contra el marco de la puerta. La luz de la luna se filtraba por la ventana, tejiendo una red de claroscuro sobre su cara. Santiago, ¿sabes lo que dice la gente?, pregunté, observando el dolor en sus ojos, con una voz tan ligera como una pluma. Dicen que la señora de Santiago espera cada año en una casa vacía, que hasta el perro tiene más compañía que ella. Alzó la mano para tocarme, pero cerró los dedos a mitad del camino,
no es así. Yo pensé que tú. Pensaste que me había acostumbrado, solté una risa amarga. ¿A ver fotos de mi marido haciendo vida de familia con otra? ¿A escuchar a mi hijo decir que su mamá no es tan dulce como la tía Sarai? De pronto, agarró mi muñeca, sus dedos rozando la fina piel sobre mi hueso. En ese momento todo era un caos. Sarai acababa de volver al país y yo insistía en estar con ella. Y por eso yo tenía que ser la comprensiva, lo interrogué, fijándome en sus pestañas temblorosas. Santiago, no soy tu mascota, que viene cuando la llamas y se va cuando la despides. De repente, me abrazó, apoyando la barbilla en mi cabeza, su aliento caliente. Me equivoqué, no volverá a pasar. Joel necesita una madre, y yo te necesito a ti. Pero yo ya no te necesito a ti, lo aparté, sacando los papeles del divorcio del cajón. Firma. No quiero la casa ni el dinero, solo mi libertad. El sonido del papel cayendo al suelo fue suave, como una hoja flotando sobre aguas estancadas. Santiago miró las palabras en el documento y comenzó a reír, una risa que creció hasta que sus ojos se enrojecieron. Maite, ¿crees que el divorcio te liberará? Joel es mi hijo. ¿De verdad piensas que mi madre te dejará llevártelo? Mientras observaba su rostro desfigurado, recordé el día de nuestra boda, cuando él también había reído así mientras decía, te amaré toda la vida. Yo es tu hijo, me agaché a recoger los papeles, pero a partir de hoy, ya no soy su madre. Capítulo 7. A las 3 de la madrugada, escuché una discusión ahogada proveniente de la habitación contigua. ¿Por qué me seguiste? ¿Quién te dijo que vinieras? Era la voz de Santiago, cargada de una irritación que nunca antes le había escuchado. Estaba preocupada por ti, Santiago, esa Maite no tiene buena pinta, seguro que está tramando algo contra ti. Basta. Un golpe sordo resonó contra la pared. No quiero volver a verte, ¿entendido? Me envolví bien en mi abrigo y salí al patio. La luz de la luna blanqueaba las losas de piedra. De repente, se encendió la luz en la habitación de mi madre. Salió envuelta en su bata y me colocó una bolsa de agua caliente en las manos. Tonta, ¿qué haces aquí helándote? Al ver las canas en sus sienes, sentí que los ojos se me humedecían. Mamá, lo siento. Tonterías, murmuró mientras me daba palmaditas en la espalda. Solo quiero que seas feliz. Si estás cansada, quédate siempre conmigo. Al amanecer, Santiago apareció en la entrada del patio con una maleta. Tenía los ojos inyectados en sangre y la barba crecida, como si fuera otra persona. Voy a llevar a Joe a la casa ancestral, dijo con voz ronca. En unos días volveré por ti. Joel asomó la cabeza tras él, frotándose los ojos y abrazando el osito de peluche que Sarai le había regalado. Mamá, voy a ver a la tía Sarai. Prometió enseñarme a tocar el piano. Al ver la sonrisa ajena del niño, recordé cuando pasé toda la noche tejiéndole un suéter para su primer cumpleaños. Está bien, me agaché para arreglarle la bufanda torcida. Obedece a papá. Santiago giró bruscamente la cabeza, con la nuez de Adán moviéndose convulsivamente. El sonido del motor rompió el silencio matutino. Me quedé en la encrucijada, viendo cómo el coche negro desaparecía al final del camino empedrado. Mi madre rodeó mis hombros con un brazo, la bolsa de agua aún tibia en sus manos. ¿Tienes hambre? Te prepararé unos fideos. Mirando el sol naciente en la distancia, de pronto sonreí. Algunas historias finalmente deben pasar página. Al día siguiente, Joel insistió en ir a ver las linternas decorativas al oeste del pueblo. Vayan ustedes. Apenas terminé de hablar cuando el niño salió corriendo hacia Sarai que esperaba afuera. Tía Sarai, mamá no va, vámonos rápido. Santiago observó cómo su hijo agarraba con fuerza la mano de Sarai, y por primera vez sintió que esa escena le quemaba los ojos. Cuando él salió tras ellos, esperaba ver nuevamente la imagen armoniosa de los tres, pero una hora después regresó arrastrando a Joe, que lloraba desconsoladamente, sin rastro de Sarai. Papá es malo. Joe tenía el rostro cubierto de lágrimas y la nariz enrojecida. El semblante de Santiago estaba oscuro como nubes antes de una tormenta, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Era la primera vez que los veía tan distanciados, así que pregunté qué había pasado. Santiago permaneció en silencio, pero cuando extendí la mano hacia Joe,
el niño me rechazó con violencia. No te quiero. Todo es culpa tuya por regresar. Papá echó a la tía Sarai. Yo, reprendió Santiago con dureza. Resulta que Sarai había salido con ellos. Al principio todo iba bien. Pero cuando Sarai ofreció a Santiago probar unos pasteles recién comprados. Santiago miró fríamente el pastel con el pequeño mordisco que ella le había dado. De pronto, lo apartó violentamente. ¡Qué asco! Sarai perdió el equilibrio y cayó. Joe corrió a ayudarla. ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué empujaste a la tía Sarai? Fue cuando Santiago comprendió que los gestos de Sarai habían traspasado los límites. Conteniendo su ira, solo dijo con tono sombrío. Deja de seguirnos. Nos estorbas. Eres molesta. Sarai abrió los ojos desconcertada. Joe protestó a gritos. ¿Qué dices, papá? La tía Sarai nunca nos ha molestado. Antes nos divertíamos mucho juntos. Cada palabra que alguna vez celebró su buena relación. Ahora se clavaba como cuchillo en el pecho de Santiago. Apretó los puños, envuelto en una negra aura. Ahora lo entendía todo. Suspiré suavemente, intentando secar las lágrimas de Joe, pero encontré una hostilidad densa en su mirada. Si no me hubieras abandonado en casa de la abuela, nada de esto habría pasado, lloró con hipo. Te odio. La tía Sarai es 1000 veces mejor que tú. Sus palabras me pinchaban como agujas, pero pronto fueron aliviadas por una extraña liberación. Santiago sacudió violentamente los hombros del niño. ¿Quién te enseñó a decir eso? Joe apretó los labios, con lágrimas rodando gruesas. Me agaché a su altura. Joe, la verdad es que tampoco me agradas mucho. Se quedó paralizado, con las lágrimas suspendidas en sus pestañas. Así que mejor no nos veamos más. Le arreglé el cuello de la camisa, rozando su cálida piel. Con tu papá y la tía Sarai tienes suficiente. Maite. La voz de Santiago sonó como cristales rotos. Me volví hacia la puerta. Es hora de que se vayan. Capítulo 8. Santiago alguna vez creyó que los lazos de sangre eran el último hilo que me ataba. Pero olvidó que ese hilo comenzó a enredarse el día que permitió que yo creciera en la casa familiar. Cuando los acompañé hasta la entrada del callejón, el sol del 8º día del año nuevo brillaba cálido. Mi madre, ajena a las grietas entre nosotros, metió un puñado de caramelos en el bolsillo de Joel. Tráete a mamá a visitarnos seguido, ¿sí? El niño giró la cabeza sin decir palabra. Santiago, con la mirada clavada en el suelo, respondió con voz ronca tras un largo silencio, sí. Antes de arrancar el coche, bajó repentinamente la ventanilla. El acuerdo de divorcio, ¿podemos esperar un poco más? Le entregué la carpeta con el sello rojo de firmado en el borde. Esto es lo último, Santiago. Sus dedos temblaron al tocar el papel. Su nuez de Adán se movió convulsivamente, pero al final solo atinó a decir, cuídate. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, Joe se asomó por la ventanilla gritando mamá, pero el viento veloz desgarró sus palabras en la boca del callejón. Un mes después, el certificado de divorcio estaba en mis manos. 6 meses más tarde, mi madre se enteró. Tras el shock, solo suspiró suavemente, con que seas feliz, basta. Al día siguiente del divorcio, Santiago tuvo una fuerte discusión con su madre en la casa familiar y esa misma noche se llevó a Joel a su apartamento. Tampoco supe que, en cada vacación, Santiago llevaba al niño al pueblo, solo para que le dijeran en la puerta, Maite se fue al pueblo vecino. Dicen que la primera vez que Joe comprendió que yo no volvería, lloró toda la noche en su habitación y arrojó lejos el osito de peluche que Sarai le había regalado. Con el tiempo, fue madurando. A veces merodeaba frente a la tienda de mi madre, mirando absorto mi antigua habitación. Se agachaba en los escalones a contar hormigas, compartía caramelos con los gatos callejeros, y cuando alzaba la vista, el destello en sus ojos me recordaba demasiado a mí, esperándolo en vano años atrás. Santiago puso nuestra foto de boda como destacada en sus redes. Yo, en cambio, fijé una publicación, divorciada. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.